Mis hermanos, pues como les decía, si ya está ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, vamos a continuar del verso 10 en adelante. Vamos a leer desde el verso 9, ¿verdad? Así que si ya está por ahí, tenga ahí el dedo puesto en ese texto que vamos a estar estudiando hasta el versículo 16 en esta mañana. Mis hermanos, una de las cosas que me di cuenta cuando tuve uno de mis primeros trabajos, no recuerdo si fue mi primer trabajo, pero uno de mis primeros trabajos fue de cajero de un banco. Recuerdo que una de las cosas que me ponía nervioso cuando busqué ese trabajo fue que se me dijo que si me faltaba dinero al final del día yo tenía que pagarlo. Eso me preocupó mucho, especialmente cuando me di cuenta que había muchos billetes falsos por ahí circulando. Así que me di a la tarea de preguntar cómo voy a hacer para reconocer los billetes falsos. Me van a mostrar muchos billetes falsos, pensé yo, donde pueda identificarlos y pueda ver de cómo son los colores, papel, etcétera. Para sorpresa mía, mis hermanos, no funcionan así las cosas. No sé acá, pero allá, en mi país, no me empezaron a mostrar muchos billetes falsos. Al contrario, me metieron a una bóveda donde empezaba a contar mucho dinero, muchos billetes verdaderos, originales. Y de tal manera que sin haber visto probablemente billetes falsos, cuando se me dio la oportunidad de identificar uno, para sorpresa mía lo hice. Y me di cuenta que con el tacto, con el sonido, con algunas cosas por ahí, y luego confirmando con algunos otros medios que le dan ahí a los cajeros, me di cuenta cuáles eran los billetes falsos. Y es que siempre, mis hermanos, que algo sea original, algo sea verdadero, habrán hombres perversos, habrán personas que se van a dar a la tarea de falsificar aquello que es verdad. Y esto es una realidad también con estas personas que el apóstol Pedro nos está presentando, a los que él llama falsos maestros. Es una realidad justamente como pasa con los billetes falsos. Siempre habrán personas que tratarán de falsificar aquello que es verdadero, dándonos una copia barata, una copia que aparenta ser verdadera, pero que en el fondo no lo es. Superficialmente podríamos ver algún parecido, pero cuando nos detenemos a ver más de cerca, a escuchar más de cerca, nos vamos a dar cuenta que son todo lo contrario. Son falsos, son como estos billetes falsos. Tienen apariencia de ser verdaderos, pero no lo son. Y así como me sucedió a mí, a veces no falta conocer todos los falsos para identificar cuáles son los verdaderos. Más bien, a medida que conocemos la verdad revelada en las Escrituras, se nos vuelve fácil identificar aquello que es falso, que no corresponde a la Escritura. Es así que una profeta, entre comillas, de nuestros días, dijo algo, y se los leo, cito: yo le dije a los ángeles, se me van y me buscan las joyas, y al que las tenga se las saca y me las trae. Los ángeles se pusieron al servicio de los santos, dijo ella. Allá usted si los tiene durmiendo. Otro pseudoapóstol de nuestros días dijo lo siguiente, y empieza a preguntar a su congregación, y dice: cuando tú recibiste a Jesús, tú naciste de nuevo. Asiente toda la audiencia y dije: sí. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres?, interroga a este hombre. ¿Cómo se llama papá Dios? Jehová, dice él. ¿Cómo se llama tu papá?, le pregunta a la gente. Y la gente responde: Jehová. Entonces, ¿qué eres tú? Oh, Jehová Junior. Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué es? Oh, es Dios, dice la gente. Jesús es Dios. Entonces, si tú eres hijo de Jehová, ¿qué eres tú? Jehová Junior. Este tipo de declaraciones a veces trae carcajadas o risas entre el pueblo de Dios, pero es totalmente lo contrario. Debería de traer indignación. Debería de motivarnos a poder expresar cada vez más la veracidad de la palabra del Señor, a contrarrestar este tipo de declaraciones. Son comunes entre los evangélicos de nuestro día.
Tal como Pedro lo va a describir en nuestro texto de hoy, hermanos, son personas obstinadas, atrevidas, desprecian la autoridad de Dios revelada en su palabra, no les importa lo que dice aquí. Pero no solo son estas frases que son mencionadas en nuestro tiempo lo que identifica a los falsos maestros. Pedro lo dijo hace unos 2000 años para atrás. También vamos a ver que se identifican por los excesos de los lujos, y eso es algo totalmente observable en nuestros días, como estos falsos predicadores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, son fácilmente identificados por sus excesos en los lujos y por sus escándalos morales. Fácilmente para ellos no hay ningún problema con divorciarte y volver a ejercer el ministerio pastoral. Fácilmente pueden casarse 1, 2, 3, hasta 4 veces. No hay problema para el ministro. Y vuelven a ejercer el ministerio pastoral. Se puede identificar a los falsos maestros de nuestro día porque poseen aviones privados. Parece que es algo que a ellos les identifica claramente, como que tener un avión personal es un distintivo de ser ungido por el Señor. Pero ¿qué aquellos que poseen medios de comunicación? Mansiones, carros de lujos, estaciones de radio y cosas por el estilo. Fácilmente podemos ver que todas estas cosas distinguen a los falsos maestros, y no es algo nuevo, mis hermanos. No hace falta ser tan observador para darte cuenta que los falsos maestros, mis hermanos, son amantes del dinero. Y no solamente eso, sino que del dinero fácil. Ellos aman el dinero fácil. Se burlan de la gente. Extraen su dinero y parece como que no se dan cuenta de que los están estafando. Es así que Pedro, por nuestro texto, el texto que vamos a estar estudiando en esta tarde, nos muestra cuáles son los pecados más representativos de los falsos maestros. Aquellos que representan a estos falsos maestros, que les fascina practicar, pero también nos va a exhortar a despertar un mayor deseo por la palabra de Dios y un celo genuino por la verdad del evangelio. Y vamos a ver en nuestro texto hoy cómo la arrogancia, la lujuria y las ganancias deshonestas o el dinero fácil son los pecados favoritos de los falsos maestros. Fueron los pecados favoritos de los falsos maestros en el tiempo de Pedro y son los pecados favoritos de los falsos maestros en nuestros días. No hay nada nuevo, mis hermanos, debajo del sol. Así que leamos nuestro texto, verso 9 al 16. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Así, mis hermanos, como Pedro describe los pecados en los cuales los falsos maestros se deleitaban en sus tiempos, en el tiempo del apóstol Pedro.
Así que lo primero que vemos es que hay una característica en los falsos maestros y es que ellos desprecian la autoridad porque son arrogantes. Ese es el pecado que parece que los caracteriza de entrada. Usted no tiene que ser muy observador ni ser un profundo teólogo para darse cuenta que la arrogancia, es decir, ese deseo o esa manifestación de superioridad sobre los demás es evidente en ellos. Ellos se creen que saben mucho más, que tienen un rango superior, que su conocimiento es elevado, que son superiores a todos los que están ahí, porque su iluminación es mayor. La arrogancia es una de las características de estos falsos maestros en el tiempo de Pedro. También Pedro dice que son audaces y soberbios. Lo describe como atrevidos y obstinados. ¿En qué muestran su soberbia? En que no tienen ningún tipo de respeto ni por la escritura ni por las cosas espirituales. Ellos fácilmente blasfeman ante las majestades angélicas, dice Pedro aquí. Él dice que cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia. Y aquí habla tanto de ángeles, podemos referirnos a ángeles que permanecen delante del Señor, es decir, que nunca pecaron, pero también se refiere particularmente aquí a los ángeles que cayeron, a los ángeles que pecaron. Aún esos ángeles son mayores en fuerza y en potencia. Y aun como leíamos en el sermón anterior, mis hermanos, que muchos de estos ángeles están reservados para el juicio en el día final, estas personas, estos falsos maestros, no tienen ninguna autoridad de blasfemar contra ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros para blasfemar cosas que ni conocemos ni entendemos a cabalidad? Hay un solo juez, pero ellos, se cortó el audio, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Cuando estos seres angélicos sobrepasan a los hombres en fuerza y en capacidad para obrar, ellos no son como nosotros. Ellos son seres sobrenaturales a las órdenes de nuestro Dios. Y si bien el Señor, dice el escritor, el autor de los Hebreos, que los ha puesto a sus ángeles al servicio de sus escogidos, es Dios quien lo hace. Ellos responden al Señor, a nuestro Dios. Nosotros no tenemos esa autoridad. Y como leí hace un momento en la introducción acerca de estos falsos profetas, ¿no? Que fácilmente creen que le pueden dar órdenes a los ángeles y a los demonios. Porque son tan arrogantes que no hacen distinción. Ellos creen que, como decía este otro profeta, son una especie de dioses a los que todos los seres deben de rendir pleitesía. Como contraparte, Pedro también ahí mismo en nuestro texto nos da el ejemplo de cómo los ángeles se refieren a sus propios compañeros, es decir, de ángel a ángel. Dice que estos ángeles no injurian, es decir, no hablan en contra de estos ángeles caídos delante del Señor, ni siquiera estos ángeles que mantuvieron su dignidad, que no pecaron, que están en la presencia de Dios, se refieren a estos ángeles que sí pecaron y que están encarcelados de una manera despectiva, de una manera injuriosa, de una manera en la que ellos emitan un juicio. Ellos saben y entienden que hay un solo juez. Pero estos falsos maestros no entienden, no les importa, no tienen ningún respeto, son arrogantes, son soberbios, disfrutan el pecado de la arrogancia. Judas dice algo bien interesante con respecto a estos falsos maestros. Dice en el verso 8, no obstante, de la misma manera también estos hombres, estos falsos maestros, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Escucha lo que dice Judas, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hay una diferencia
entre el actuar de estos seres angélicos, aún entre ellos mismos, entienden, mis hermanos, que hay uno solo que tiene la autoridad de sentarse en el trono y ejercer su juicio, y ese es Dios. Ni siquiera entre ellos se blasfeman y se dicen este tipo de cosas, como lo vemos que es un distintivo en los falsos maestros. Su arrogancia es el sello de que son falsos maestros. Son soberbios que desprecian la autoridad, son injuriosos, blasfeman. Pedro no solo los describe como arrogantes por el hecho de ser atrevidos, obstinados y blasfemos, o porque son ofensivos hacia lo que no entienden. Además de ello, Pedro utiliza una comparación. Él dice que son como animales que actúan por instinto. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Hay una cosa en la que los animales irracionales se parecen a los falsos maestros. Pedro lo dice acá. Y es que ni uno de los dos hace una contribución intelectual a la sociedad. Ninguno de los dos hace una contribución, ni social, mucho menos espiritual. ¿Por qué, mis hermanos? Observe usted estas congregaciones dirigidas por falsos maestros, que usted los conoce, fácilmente los identifica. Ya vimos uno de los distintivos, la arrogancia, la soberbia, blasfemos. Se distinguen completamente de lo que la palabra del Señor enseña. No hacen ninguna contribución. ¿Por qué? Porque aún los inconversos los tienen por herejes, por personas que estafan a los incautos, porque esas personas que están engrosando cada vez su chequera son vistos como ingenuos, como ignorantes, como tontos. No hacen ninguna aportación intelectual a la sociedad, mucho menos espiritual, porque están llevando a las personas por el error. Porque no están enseñando la palabra de Dios, disfrazan su argumento con falsa piedad. Parecen algunos de ellos tener un sentido cuando los comparamos con la Escritura, pero no, son falsos argumentos. Y Pedro dice que estos hombres actúan por instinto. De la misma manera que los animales se alimentan y no tienen un sentido intelectual para hacerse, obran por sus instintos básicos, de la misma manera estos hombres lo hacen, y tal cual los animales van a tener su final, también estos falsos maestros van a ser juzgados por sus obras. Así como los animales que actúan por instinto se vuelven parte de una cadena alimenticia y en algún momento forman parte de uno más grande que se lo come, un día estos falsos maestros van a recibir el pago por sus falsas enseñanzas, van a tener su recompensa. Escucha lo que dice John MacArthur en su comentario. Los que se dedican a la falsa doctrina, exhibiendo un enfoque fanfarrón hacia las cosas espirituales, serán castigados eternamente por sus transgresiones. A la luz de estos textos, mis hermanos, podemos ver claramente de que estos falsos maestros son distinguidos por el pecado de arrogancia en sus vidas. Son blasfemos, emiten insultos a Dios y a las cosas espirituales. Se caracterizan por blasfemar tanto a los demonios como a los ángeles. Desprecian la autoridad porque son soberbios, se creen superiores a los demás. Creen que Dios está obligado a responder a sus demandas. O por lo menos eso es lo que ellos intentan dar a conocer. Obsérvelos y se va a dar cuenta cómo les fascina que los traten como si fueran celebridades, como si fueran dioses en la tierra. Son soberbios, se creen mejor, son arrogantes. Mis hermanos, si ese es un pecado que caracteriza a los falsos maestros, los maestros verdaderos, los pastores, pero usted y yo también debemos ser identificados por lo contrario. Si estos hombres son identificados por arrogantes, por soberbios, por blasfemos, nosotros debemos ser identificados por ser personas humildes. La arrogancia no debe de hallar cabida en nuestra vida.
especialmente si profesamos ser creyentes. Y eso es algo con lo que todos tenemos que luchar. Entre más rápido reconocemos que somos personas con orgullo en nuestro corazón, más rápido podemos atender ese problema con la solución de la palabra del Señor. Debemos saber y debemos huir de ser identificados nosotros por este tipo de pecados en nuestra vida. Porque este es algo distintivo para los falsos maestros, pero aquellos que caminamos en la verdad de Dios, debemos ser diferentes en ese sentido. El distintivo es que el Señor trabaja en el corazón de sus escogidos y trabaja y continuará trabajando hasta el día que finalmente estemos en su presencia y entonces seremos transformados completamente. Mientras tanto, nosotros luchamos en esto que llamamos el proceso de la santificación, donde día con día, mis hermanos, luchamos en contra del pecado y debemos ser conscientes de que ese es un problema que todos tenemos en nuestro corazón. La arrogancia, el creernos mejor que los demás. Fácilmente se nos olvida de que hemos sido salvados por gracia y eso significa que no había nada bueno, que no ha habido obra alguna, que no hubo algo que nosotros pudiésemos aportar para que el Señor nos salvara. No tenemos razones para creernos mejor que los demás. No hay razones, ni antes de ser salvados, mucho menos ahora. Cuando comiences a pensar de que sos mejor que alguien porque yo no soy tan pecador como este, hermano, recuerda que la única diferencia entre ellos y nosotros que profesamos ser cristianos es la gracia del Señor. Si no fuera por la gracia seríamos igual que ellos. Si no fuera por la gracia de Dios, quizás yo hoy estaría predicando estas herejías de las cuales nosotros estamos acusando a los falsos maestros. Es solamente la gracia de Dios. No hay nada en nosotros por lo cual nosotros nos podamos jactar de que somos diferentes a estos hombres, que se les atribuye uno de sus pecados distintivos, la arrogancia. Ahora, pero no solo la arrogancia. ¿Qué otro distintivo Pedro nos dice acerca de los falsos maestros? Él nos habla de que una de las características de los falsos maestros es que se complace y que se deleitan en el pecado de la lujuria. Vea lo que dice el verso 13, la parte B del verso 13 y 14. Dice Pedro ahí, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. El estilo de vida lujurioso es otra de las características de los falsos maestros. ¿Cómo lo vemos? Fácilmente podemos identificar a los falsos maestros por su vida libertina. No libertad, libertina. Por una lascivia incontrolable, un deseo incontrolable por esta corrupción moral y una avaricia fuertísima. Estos pecados saturan a los falsos maestros, les pone un estigma, una etiqueta sobre sus hombros que los hace fácilmente identificables. La Biblia dice que estos hombres ni siquiera tienen o son tan descarados que ni siquiera pretenden esconder sus pecados vergonzosos. Ellos lo hacen a la luz del día. Vea lo que dice allí el texto, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Estos placeres lujuriosos de los que habla Pedro acá, llama la atención que ni siquiera se dignan a quererlos ocultar bajo la oscuridad de la noche. No, mis hermanos, lo hacen a plena luz del día. No les importa, son desvergonzados. El andar en placeres disolutos podría traducirse ahí también como personas que les gusta el jolgorio, la juerga, la vida de lujo y de esplendor. Les gusta la fiesta. A eso se refiere. Y les gusta y lo pueden hacer durante la luz del día porque no tienen ninguna vergüenza. Pero lo describe como manchas e inmundicias.
deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Es decir, mientras están festejando juntos, mientras están teniendo banquete, mientras están parrandeando, ellos se deleitan en engaños, encuentran placer en esas mentiras. Es que ni siquiera podría usted defenderlos y decir que es que son ignorantes. No, como Pedro los describe, son personas conscientes que les fascina el pecado y les gusta estar de parranda, les gusta tener esas comidas, como dice Pedro acá, porque se deleitan en esos engaños. Y ni siquiera sienten alguna especie de vergüenza de ocultarlo, no, lo hacen a plena luz del día. Pedro comparó a estos charlatanes, dice un comentarista, espirituales, con inmundicias y manchas, dos términos que hablan de lugares sucios, defectuosos, como cosas sarnientas o cosas enfermas, como llagas malignas. Los falsos maestros se recrean en sus errores y disfrutan abiertamente el fruto de su pecado. Diferente cuando los creyentes, ¿no? Que son sorprendidos o caen en pecado y se dan cuenta de que es pecado. Inmediatamente confiesan su pecado a Dios, claman por misericordia. Estos hombres, la diferencia de estos hombres es que ellos se deleitan en eso, les encanta. Su lascivia, mis hermanos, es descarada. Por eso en el verso 14, Pedro los describe como personas que tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. ¿Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 5 acerca del adulterio? Dijo, pero yo os digo que el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Pedro hace eco de estas palabras, diciendo que estos hombres se deleitan en hacer aquello que el Señor Jesús dijo. Porque muchos pensaban en su tiempo de que adulterio simplemente era consumar el acto, ¿no? Pero Jesús dijo, aquellos que vean a una mujer de esa manera lujuriosa para codiciarla, ya han cometido adulterio en su corazón. Y Pedro dice que estos hombres, estos falsos maestros, sus ojos están llenos de adulterio. Es decir, que ellos constantemente codician a las mujeres. Es interesante lo que el Espíritu Santo nos muestra aquí. Ellos tienen el corazón, sus ojos son instrumentos malignos para codiciar a las mujeres. Por eso las buscan entre la congregación, buscan a las mujeres adúlteras. En sus mentes las mujeres son un instrumento. Para ellos las mujeres son un instrumento. A eso se refiere que sus ojos están llenas de adulterio. Porque de esa manera ven a las mujeres como un instrumento para satisfacer sus apetitos pecaminosos. Por eso es que nunca dejan de pecar. Terrible. Terrible la actitud de estos falsos. Por eso es que fácilmente usted ve que las noticias constantemente dicen, he sorprendido en adulterio, he sorprendido saliendo de un hotel con esta o esta otra mujer. Que Pedro los describe y dice que estos hombres tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. A ellos no les parece un problema, ellos no luchan. Ellos observan a las mujeres y les parece simplemente un instrumento y las traen a su mente, fantasean con ellas, etc. Pero también Pedro dice ahí mismo en ese verso 14 que no solo nunca dejan de cesar, pero también seducen a las personas inestables. Como dice Santiago cuando describe estas personas inestables, son los mismos a los que él se refiere como aquellos de doble ánimo. Son seducidos fácilmente. Esas son las personas inestables de las que habla Pedro, aquellos que tienen doble ánimo, que son bien fácil de ser convencidos, de ser llevados de un lado para el otro, y son seducidas por estos falsos maestros. Y si usted quiere verlo, véalo como a aquellos que nos gusta pescar, como el cebo que ponemos para atraer el pescado, así mismo estos falsos maestros pescan a los inestables, los seducen. Los maestros falsos se basan en el engaño para
para atraer, para seducir a estas personas. Y estos inestables, estos incautos, muerden el anzuelo fácilmente. Porque vea lo que venden ellos. Son buenos vendedores, ¿no? Le venden una vida de bienestar, de disfrutar de los placeres, no te restringas, haz esto, aquello, come, disfruta, vive. No seas como esos santurrones que se restringen por la Escritura y empiezan a utilizar una jerga de que tenemos libertad en Cristo. No entienden de lo que hablan. Los incautos, las personas de doble ánimo, estos inestables de los que habla Pedro, son cautivados, son seducidos. Por eso es que están llenas las iglesias de ellos. Por eso es que hay miles de personas. Y no se confundan, no crea que es el Espíritu Santo obrando allí. No crea que es que la misericordia de Dios es tanta que ahí va a decir algo bueno. Lo que pasa es que están llenos porque han sido seducidos, porque han mordido el anzuelo. Les fascina la enseñanza de ellos. Algo que me llamaba mucho la atención cuando Pedro se refiere a que estos hombres, estos falsos maestros, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. La palabra ejercitarse allí, o estar habituado a algo, es una palabra que se deriva de la palabra que nosotros utilizamos en español para referirnos a gimnasio. ¿Cuál significa ejercitarse o disciplinar? Lo que Pedro está tratando de decir es que estos hombres han echado músculo para pecar. Como cuando el atleta se prepara para una carrera o usted para levantar un peso mayor, empieza a ejercitarse de tal manera que llega un momento donde usted tiene fuerza suficiente tanto como para correr grande distancia o como para levantar algo muy pesado. Pero eso ha implicado un ejercicio previo. Estos hombres están ejercitados, pero no para levantar peso, no para correr grande distancia, para pecar, dice acá. Han ejercitado su corazón de tal manera que están habituados al pecado. A ellos les fascina pecar, no se van a cansar. Así como aquel que se ejercita para correr grandes distancias, cuando empieza a correr no se va a cansar fácilmente. Estos hombres no se cansan de pecar porque han sido ejercitados para ello. Escuche lo que dice William Berkeley. El cuadro es terrible, dice él. La palabra que usa para entrenado se usa de los atletas que se ejercitan para los juegos. Aquellas personas han entrenado sus mentes, de hecho, para que no se concentren más que en los deseos prohibidos. Han peleado deliberadamente con su conciencia hasta destruirla. Han luchado intencionalmente con sus mejores sentimientos hasta conseguir estrangularlos. Han luchado deliberadamente con Dios hasta echarlo de su vida. Han luchado deliberadamente con sus sentimientos más finos hasta que los han estrangulado. Se han entrenado deliberadamente para concentrarse en las cosas prohibidas. Sus vidas han sido una batalla terrible para destruir la virtud y capacitarse en las técnicas del pecado. Ellos son más astutos, más audaces y están más preparados para pecar. Han hecho todo lo necesario para ser habituados al pecado. Por eso es que no tienen ninguna conciencia. Tienen cauterizada su conciencia. Ya no les importa. Para usted es evidente, te están robando. Te están llevando por el mal camino. Y uno piensa, ¿estos hombres no tienen conciencia? ¿No les pesa que hay personas muy pobres a las que les han quitado lo último? El dinero para su salud, para su sustento, cuando hablamos de dinero. ¿No les da pesar engañar a una persona que está minusválida en silla de ruedas prometiéndole que va a ser sanado? ¿No tienen conciencia estos ingratos? Bueno, Pedro nos dice que es que están ejercitados. Es que tienen los músculos de su corazón y de su mente ejercitados para pecar. Por eso lo que a usted y a mí nos parecería como una barbaridad, para ellos no. Está bien engañarlos. Vendámosles que va a haber milagros, hay noches de milagros. Y se burlan de la gente.
Pedro los llama hijos de maldición. Y es un término hebraico. Así como se le describió a Jesús como el Hijo de Dios, Pedro los llama a ellos hijos de maldición, hijos de la maldición. Es decir, son personas que han sido destinadas a causa de sus pecados con la maldición y la condenación eterna en el infierno. Así lo describe Pedro. Aquellos falsos maestros que nunca se arrepentirán, pasarán a la eternidad siendo estos hombres, como los describe Pedro, son hijos de maldición. Están condenados a la condenación eterna en el infierno. No solamente se caracterizan por la arrogancia y la soberbia que vimos hace un momento, no solamente se caracterizan, mis hermanos, en segundo lugar, por la lujuria, ¿verdad?, que se expresa en este libertinaje, en este amor al dinero, o toda esta clase de pecados inmorales descritos por Pedro, pero en tercer lugar también se caracterizan porque aman la ganancia deshonesta, aman el dinero. Vea lo que dice en el verso 15. Han abandonado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. La historia de Balaán ilustra la caracterización de Pedro, que quiere comunicar acerca de los falsos maestros. Balaán es el prototipo de un falso profeta, de un falso maestro. Su codicia fue evidente porque buscó los beneficios personales a cambio de profetizar para el rey de Moab. ¿Sí? Los falsos maestros son como estos mercenarios. Por el precio correcto, según ellos, le dicen al gobernante lo que quieren escuchar. Y yo creo que en cada país del que nosotros provenimos podemos dar fe de esto. Siempre van a haber aquellos falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, que por el precio correcto dirán lo que los gobernantes quieren escuchar. Por eso Balaán se convirtió en el prototipo y por eso los falsos maestros son comparados con Balaán, porque Balaán amó los beneficios personales más que hacer la voluntad de Dios. Pero nuestro texto dice, véalo allí, que fue reprendido por su transgresión. Y nos dice qué fue lo que pasó. Pedro dice que una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Pero nos dice exactamente qué fue lo que pasó. Y si usted no estuvo hace unos 2 domingos, recordará que cuando leíamos esta historia, veíamos cómo Balaán fue invitado por el rey Balac de Moab a venir y maldecir a la nación de Israel porque se llenó de temor Moab al ver a esta gran cantidad de gente y cómo habían despojado de las tierras a varios de los pueblos vecinos. Y llamó al profeta para que hiciera ese trabajo. Y le prometió que lo iba a honrar, que le iba a dar un pago. Y Balaam varias veces dijo, bueno, voy a ver si el Señor me deja ir, yo voy. Finalmente el Señor le decía que no, pero Balaam, voy a intentar, tal vez el Señor me vuelve a decir, o tal vez esta vez me dice que sí. Y Balaam intentó. Finalmente Dios le dice, ve, y Balaam se dispone a ir a Moab, y en el camino el asna que siempre lo había cargado empezó a no obedecer, y Balaam empezó a golpear a su asna, y es así como el Señor le permite sorprendentemente, milagrosamente a esta asna abrir su boca y hablar con palabras humanas, y le dijo a Balaam que cuando ella había tratado mal al profeta. El profeta dijo, no, nunca, siempre fuiste desobediente. Bueno, ahora yo estoy tratando de salvar tu vida porque estoy viendo a un ser enfrente con una espada que está por matarnos. Y el Señor le permite a Balaam ver esta escena y se da cuenta de que el ángel de Jehová está ahí para acabar con su vida. Lo interesante aquí, mis hermanos, es que, piénsalo de esta manera, en este cuadro tenemos a un animal y al profeta de Dios.
aquel que debía ser iluminado con la verdad y debía tener la dirección espiritual acerca de cómo actuar era el profeta, no el animal. Los animales actúan por instinto. Sin embargo, en esta historia, sorprendentemente, el animal era más sabio que el profeta. Porque el animal había podido ver lo que había delante, y era que el ángel de Jehová estaba ahí para matar al profeta. Y por eso el asna no quería ir. Pero el profeta, vamos, vamos, vamos. Hasta que finalmente el Señor permitió que él se diera cuenta de lo que estaba pasando. Así pasa, mis hermanos. Nos damos cuenta de que estos hombres, estos falsos maestros, estos falsos profetas, falsos pastores, han perdido la brújula espiritual. Ellos no saben, están extraviados, al igual que Balaam, al punto de que aquí, increíblemente, un animal irracional era más sensato que el profeta de Dios, o que decía ser el profeta de Dios. Las palabras de Dios deben ser siempre tenidas en cuenta por encima de las absurdas y engañosas afirmaciones de aquellos que solo hablan para obtener un beneficio personal. Para nosotros no es extraño ni es sorprendente ver cómo estos hombres aman el dinero y lo aman aún obteniéndolo de manera incorrecta, ganancias deshonestas. No les importa. No les importa hacer ni decir lo que tengan que decir con tal de lograr su fin. Esta es otra de las características de los falsos maestros. Y por eso dicen aquello que la gente quiere escuchar. Le hablan de milagros porque todos tienen necesidad. Le hablan de prosperidad porque es lo que estos incautos buscan, prosperidad financiera. Aman lo terrenal por encima de lo espiritual. Por encima de lo eterno, aman aquello que perece. Y estos falsos maestros hablan y exponen todas estas cosas y ellos están fascinados. Por encima de todo esto que cualquiera de estos falsos pueda decir, por encima de todo ello debemos siempre exaltar lo que la palabra del Señor dice. Como conclusión, mis hermanos, los falsos maestros son descritos como animales que se guían por instintos y deseos carnales. La razón no juega un papel en cómo se dirigen sus vidas. Esa arrogante manera de vivir será lo que los conduzca a la destrucción final. Aléjense, mis hermanos. Aléjense de la instrucción de estos hombres perversos de nuestros días. Escuchen la instrucción bíblica y recuerden, mis hermanos, que no todo el que se para de pie frente a un púlpito y hable la escritura necesariamente está hablando la verdad de Dios. Escuche esto. No todo aquel que se pare sobre un púlpito y abra la escritura necesariamente está exponiendo la verdad de la palabra de Dios. Tenga cuidado, mis hermanos, de lo que está escuchando. Huya de la instrucción de estos hombres perversos. Huya del consejo humano. No sustituya el consejo de la verdad de la palabra de Dios por estos hombres que hablan con delicadeza cosas o verdades humanas. Observe el ejemplo de aquellos que predican la palabra de Dios. Vea si hay consistencia entre lo que hablan o lo que dicen con lo que hacen. Porque si no es así, probablemente usted está frente a un falso maestro. Por eso tenga cuidado con lo que escuche. La radio, la televisión, Facebook, TikTok, ¿qué otra más? Fácilmente ahora tenemos una cantidad de predicadores que aparecen por ahí. Y nosotros queremos alertar primeramente a ustedes, mis hermanos, porque son nuestra congregación, son nuestros hermanos. Y no queremos que esa exposición de lo que nosotros creemos en la verdad bíblica, que es la que encontramos en la palabra de Dios, entre en conflicto en su corazón por palabras humanas de otro hombre que como nosotros se toma la Biblia y dice hablar de parte de Dios. Tenga cuidado.
Puede ser que el Señor no le ha dado a usted los pastores más sabios o los líderes más iluminados, pero la Biblia nos manda, mis hermanos, en Hebreos 13, 7 y 17, a que nos acordemos de nuestros pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios, piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Obedézcanlos, respétenlos, porque ellos cuidan de ustedes, porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría, sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Tenga cuidado a quien está escuchando, porque usted no puede ver la vida de muchos de ellos. Ahora, si usted quiere saber a quién debe de escuchar, pues acérquese a nosotros, a Ricky, a nuestros hermanos acá. Pregunte, pastor, esta predicación, si usted no lo puede discernir, pregúnteme, pero no permita que estas enseñanzas que muchas veces parecieran lógicas, penetren en su corazón y encuentren un conflicto con lo que se enseña en esta iglesia, por ejemplo. Y eso aplica también para la enseñanza nuestra. Usted debe de examinar con la Escritura lo que nosotros enseñamos, si esto corresponde a la verdad. En segundo lugar, la lujuria y la avaricia se vuelve el centro de la vida de los falsos maestros. Ellos tienen una búsqueda insaciable del placer. Si bien Dios nos creó para encontrar placer en cosas como el sexo, la comida y el entretenimiento dentro de sus parámetros bíblicos, nunca pretendió que nuestra búsqueda del placer nos dominara. El hedonismo o la búsqueda de placer, mis hermanos, es un mal de nuestra generación. No es algo nuevo. Cuando nosotros dejamos que Dios sea la fuente del gozo y el placer de nuestra vida, buscaremos el placer en cualquier cosa o en otra persona, y el problema es que nada puede llenar plenamente la necesidad de placer que hay en nuestro corazón. Solamente Dios. Por eso ahí hay pastores que dicen que nada puede llenar tu corazón porque hay un vacío del tamaño de Dios. Solamente Dios nos puede dar ese placer que nuestra alma ocupa. Por naturaleza, los seres humanos buscamos placer. Por eso, mis hermanos, muchos constantemente necesitan cada día nuevas emociones. Por eso es que aunque usted tenga un televisor de 48 pulgadas, usted quiere uno de 60 después de un tiempo, ¿no? Y después uno de 80, y después de un 100, y usted quiere tener un cine en su casa. Porque estamos constantemente buscando placer. Lo mismo con viajar. Lo mismo con una casa, tenemos una casa bonita, pero queremos una más grande y una más grande, no nos conformamos. Creemos que hay un... Y esto no estoy hablando solamente de falsos maestros o de inconversos, nosotros como cristianos. Dese cuenta que muchas veces entramos en ese ruedo que Pedro acusa a los falsos maestros acá, de un placer, de una búsqueda de placer inagotable. Nada nos satisface. Estos hombres han hecho de su corazón una maquinaria que necesita aceitarse con el placer a toda costa. Nosotros debemos huir de eso. Los creyentes debemos huir de eso. Debemos encontrar el placer primeramente en Dios y en aquello que Él nos ha dado. Si te ha dado tu esposa, encuentra el deleite en ella. No hay ninguna otra cosa más. No hay ninguna otra mujer. No sustituyas aquello de lo que Dios te ha dado por cosas que este mundo ofrece. Si Él te ha dado tu casa, conténtate con eso que te ha dado. Y si el Señor te permite algo más grande, debe ser pensado en, ¿para qué el Señor me está dando esto? ¿Qué puedo yo aportar en la extensión de su reino con eso? Pero si es por placer, tienes tu carro, confórmate. Quizás no necesitas algo más. Quizás simplemente es una búsqueda de placer. Por supuesto, sea sabio, ¿no? Si su carro está muriéndose ya y necesita un carro nuevo, pues. Pero lo que me refiero, mis hermanos, es no hagamos de la búsqueda del placer el fin de nuestra vida. Como los falsos maestros, que el Señor sea la fuente de nuestro gozo, de nuestro placer.
Como dice Mateo 6:31, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el verso 33. Y todas estas cosas os serán añadidas. Primero, el enfoque de nuestra vida debe ser el reino y su justicia. Y he aquí mi exhortación, mis hermanos. ¿Estás buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Estás buscando extender el reino de Dios? Tu vida gira en torno a los planes, a los propósitos de Dios. Predicar el evangelio es una necesidad en tu vida. Poner al servicio de Dios tus bienes, tu dinero es parte de los propósitos de Dios en tu vida. Estás buscando el reino de Dios y su justicia. También la búsqueda codiciosa de satisfacción en los placeres materiales es una de las reprensiones que Pedro hace a los falsos maestros, pero es un recordatorio para nosotros, que no estamos aquí, mis hermanos, primordialmente para hacer de esta tierra la estancia final de nuestra vida. Es así que todos deberíamos pensar, si un nuevo trabajo, una carrera profesional, comprar una casa nueva, todas estas cosas, ¿qué papel juega con Cristo? ¿Qué tienen que ver nuestras decisiones con Cristo? Si vas a comprar, si te vas a mover de un lado a otro, si vas a cambiar de trabajo, cada una de nuestras decisiones debería estar influenciado por cómo voy a servir a Cristo con esto. ¿Es Cristo y su reino lo que impulsa nuestras decisiones o son nuestras comodidades, nuestro placer o también acumular riqueza material? ¿Qué nos está impulsando? ¿Son los planes de Dios la brújula que marque nuestro norte? O quizás nos hemos extraviado igual que Balaam y que los falsos profetas o los falsos maestros. Tenemos que reflexionar en estas cosas. Porque nosotros quizás no seamos los que estamos aquí, digo, falsos maestros, no se nos acuse de esto, pero quizás muchos de nosotros hemos caído en los pecados de estos hombres. El acumular la riqueza, ver las cosas materiales como el destino final o la meta de nuestra vida, o la arrogancia en nuestro corazón, y todas estas cosas. Debemos reflexionar en ello y pedir al Señor que nos perdone, que nos ayude de nuevo a regresar a la senda, a su camino, como dice el salmista en el Salmo 25, que nos muestre su camino. Oremos, mis hermanos. Padre, te alabamos y te doy las gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos ver, Señor, que tú sabes cuidar, Señor, de tus hijos, pero también sabes, Señor, esperar pacientemente y aguardar a aquellos falsos maestros, aquellos que tratan de introducir herejías y el error entre tu pueblo, Señor, para llevarlos por un camino incorrecto. Tú darás el pago correspondiente a su maldad, Señor, en su tiempo. Podemos estar seguros de ello. Pero también es una exhortación para nosotros a huir de estos pecados que son tan característicos de estos falsos maestros, que son sus favoritos, que se deleitan en ellos. Que nosotros podamos huir de ellos, de la arrogancia, Señor, de la lujuria expresada en una vida de libertinaje, Señor, de excesos. También que podamos huir de buscar hacer de nuestra vida o de los logros materiales el fin de nuestra vida, Señor. Que seas tú, por medio de tu palabra, quien dirija nuestra vida, quien nos muestre el curso, Señor, que debemos andar y que podamos encontrar deleite en aquello que tú nos has dado materialmente, pero que recordemos que el fin primordial, Señor, eres tú. Eres tú quien nos bendice, quien nos da el placer que nuestro corazón necesita y no las cosas materiales, Señor. Que podamos entender y vivir de esa manera, Señor. Que podamos disfrutar de tu creación, de todo lo que nos has dado, pero sin olvidar que de nada sirve que tengamos esas cosas si tú no estás en nuestra vida, si tú no eres el centro de nuestros afectos, el centro de nuestra voluntad, Señor. Padre, oramos todo esto y te pedimos tu ayuda durante esta semana, Señor, para ser representantes, embajadores de Cristo, Señor, de una manera digna, Señor, que te honre y te glorifique.
que nos ayude, Señor, a luchar con el pecado, y que nos ayude, Señor, también a comunicar a otros la verdad de tu evangelio, a aquellos que aún no te conocen, Señor. Te pedimos todo esto y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.